Y seguimos con temas chilangos. Estamos de estreno y de manteles largos porque a partir de este martes cada semana habrá un debate chilango para hablar de los temas que nos competen a los capitalinos. Agradezco muchísimo a la diputada en el Congreso de la Ciudad de México por el PRI, Tania Larios, que nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien, Juan, muchas gracias. Es un gusto estar con mis compañeras. También diputada en el Congreso de la Ciudad de México por Morena, la diputada Brenda Ruiz. Muchísimas gracias, diputada. Bienvenida. Gracias a ti, Juan. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches a mis compañeras de muchos años y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Luisa Gutiérrez Ureña, consejera nacional del PAN y fuiste legislador en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida. Yo sé que me extrañan en ese congreso, querido Juan. Muchas gracias, gracias de verdad por la invitación y por supuesto saludar a mis compañeras, a las cuales saben que les tengo mucho aprecio. Mucho. Pues íbamos a hablar del agua, pero ¿qué les parece? Hacemos una pequeña pausa y hablamos de la basura en la Cuauhtémoc, pues ya que acabamos de hablar con la alcaldesa. Pues diputada Ruiz está señalando la alcaldesa en la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo La Vega, que no tiene total conocimiento sobre la transparencia en ciertos recursos que tienen que ver con nómina de trabajadores del Limpia. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que es normal que en cualquier cambio de administración los primeros días sean no de la forma más ordenada, es lo natural. O sea, no importa si es el mismo partido o hay cambio de partido, siempre hay algún descontrol que sin duda alguna estoy segura que la alcaldesa resolverá en los próximos días. Y vamos a estar pendientes. Tania, pues ¿cómo ves? Le fueron a aventar basura a los trabajadores de Limpia. Un poco violento, me parece, ¿no? También con la ciudadanía, ¿no? Si había voluntad de diálogo. Sin duda creo que tiene que ver con que ella proviene de un origen distinto al pasado gobierno, que aunque podían decirse que era parte de la alianza PRI-PAN-PRD, al final de cuentas se supo que estaba cobijada por una persona de Morena. Y al final de cuentas creo que sí hay un tema que hay que revisar. El tema de residuos sólidos y del manejo de residuos de la ciudad es un caos que comúnmente lo conocemos como el tema de basura. Al final del día, como ella lo ha señalado, hay muchos tiraderos clandestinos, se está combatiendo también el tiro de cascajo que daña y contamina mucho al medio ambiente. Y lo que ella mencionaba es que está haciendo un tipo de auditoría en la alcaldía, que es importante, sobre el personal, que es el personal de nómina 8, donde aproximadamente más de 10,000 trabajadores pues cobran, pero no sabe dónde están y sobre todo poderlos mandar y así trabajar eficientemente por la gente para poder solucionar estos temas de residuos de basura limpia y demás. Entonces creo que está buscando poner orden y en ese orden, por supuesto, habrá gente que está aludida y que no le gusta esta nueva dinámica. Pero al final del día, si son trabajadores de nómina 8 y hay una nueva alcaldesa que tiene ganas de implementar una nueva dinámica de trabajo con rutas específicas para poder saber en dónde está el personal de la alcaldía. Una alcaldía tan grande como la Cuauhtémoc, creo que se vale y se necesitan muchos esfuerzos coordinados también con el gobierno de la Ciudad de México para trabajar en este tema, que es importante. Yo quiero nada más ahí mencionar que Clara lo reconoce muy bien, la jefa de gobierno. Por eso anunció que quiere crear más de 7 plantas del tratamiento de la basura. O sea, es un problema magno que creo que es muy importante porque no podemos seguir enterrando la basura. Esto envenena el subsuelo y, por supuesto, también contamina el agua. Entonces, necesitamos muchos esfuerzos en este tema. Bueno, hubo un proyecto en el gobierno anterior, cuando la hoy presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que tenía que ver justo con el reciclaje de la basura en la central de abastos. Hubo ahí un proyecto pues muy importante. Luisa Gutiérrez, ¿cómo ves la basura en la Cuauhtémoc? No, pues por supuesto, primero felicitar el esfuerzo que está haciendo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega. Lo que dice la diputada Tania Larios es muy cierto. Hoy están hablando de prácticamente 10,000 personas que no saben en dónde están trabajando. ¿Y a qué nos referimos con esta nómina 8? Son personas que están adscritas, a las cuales se les paga de alguna manera por servicios de limpia. Pero al momento en el que tú empiezas a hacer un recorrido minucioso de quienes verdaderamente lo están trabajando, resulta que no sabes efectivamente en dónde están estas 10,000 personas. Resulta que te dicen que están en limpia, pero luego cuando preguntas por ellos te dicen que no, bueno, es que a lo mejor están en jurídico y gobierno. No, bueno, tal vez están ayudando en vía pública, ¿no?
Lo que ella necesita saber es efectivamente en dónde están estas personas. Y decirlo, que sí, no sean pelos de aviadores. Exacto. El tema es que probablemente puedan ser aviadores y creo que eso daña a todas las personas. Si uno El tiene un presupuesto de la trabajo, que alcaldía, se por presente, que lo trabaje. Y si hay aviadores en algún lugar de cualquier gobierno, de cualquier origen, pues hay que acabar con ellos. Sin duda. Sin duda. 100%, es lo que yo les decía. También creo que es muy difícil que en tan pocos días de gobierno pueda tener el control. Yo no tengo la menor duda de que la alcaldesa lo va a terminar resolviendo y de que va a encontrar a esas personas, porque al final del día, si no pasa el servicio de limpia, es algo que sí notas. No, bueno. Y además, lo no solo notas lo en un notas, lo segundo. sufres. Con Lo todo sufres. cariño, Sí, Juan, así como es. si no conocieran a Alessandra Rojo de la Vega. ¿Tú crees que le van a ir a aventar basura queriéndola amenazar y amedrentar y ella se va a dejar? Por Dios santo, pues como si no supiéramos de qué tamaño está hecha esa alcaldesa. Bueno, pues ahí estaremos pendientes sobre todo de que se dé certeza de dónde se ubican estos trabajadores de nómina 8, si están pues consignados a alguna otra dependencia, si están jurídicos, si están en la Secretaría No, de seguramente Seguridad. sí estarán ahí, pero Sí. vuelvo al punto. O sea, ningún alcalde o alcaldesa en tan pocos días puede conocer al 100%. O sea, es un tema que le va a tomar más días, como a todas las demás alcaldesas y alcaldes. Terminar de duda. conocer a todo el personal no lo logras en 15 días. Diputada Va a Ruiz, tomar más. se acaba de presentar un proyecto en la Ciudad de México que tiene que ver con el agua, enfocado mucho en la captación de agua pluvial. Buena parte del territorio de la capital es zona de conservación ecológica. Sí. Por ejemplo, la alcaldía Tlalpan, que ocupa el 20% del territorio de la ciudad, el Igual que 80% Coajimalpa. es zona de conservación. Pero el agua tiene gravísimos problemas y dentro de ellos están las fugas que no hay presupuesto que alcance para resolverlas, pero sale carísimo, más caro no hacerlo. ¿Cómo lo vamos a entender? Voy contigo, Brenda, Vamos primero. a tener este gabinete, bueno, la jefa de gobierno va a tener este gabinete para el agua metropolitano. Este tema lo van a resolver 3 mujeres, lo cual a mí me da la paz y la garantía de que sí se va a resolver. Lo van a resolver entre la presidenta Claudia Sheinbaum, entre la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y entre la jefa de gobierno, Clara Brugada, con este tema metropolitano. También la jefa de gobierno ya anunció la creación de la línea H2O para que las fugas de agua se puedan resolver en menos de 24 horas y la protección de los bosques de agua para ya no permitir más invasiones. Además de que ya la secretaría, o sea, antes teníamos nada más a SACMEX, ahora vamos a tener ya la Secretaría del Agua, que ya aprobamos en el Congreso de la Ciudad, y va a haber una parte tecnológica muy importante, que ya se anunció también por parte de la Agencia Digital, para todo el tema hídrico. O sea, el plan de la jefa de gobierno es muy ambicioso y no tengo la menor duda de que la implementación a cargo del secretario Mario va a ser de una forma muy ordenada Sí. y que vamos a evitar el estiaje el próximo año como lo vivimos, con la rudeza que lo vivimos este año. Diputada Tania Larios, ahí vemos las voluntades, tú le ves viabilidad a lo que se ha dado a conocer y no consideras que es algo pendiente el hacer el llamado enérgico, incluso a través de actos punitivos a la ciudadanía, quienes somos los principales responsables del desperdicio de agua, y los ves con las manguerazos lavando los coches o las banquetas. ¿Cómo lo ves, Totalmente diputado? necesita un tema de cultura, de cuidado de los recursos naturales como el agua, de un manejo consciente, un manejo eficiente de este recurso que no podemos descuidar. Recordemos que en muchas localidades de la Ciudad de México hay un tema severo de una crisis de escasez de agua, de falta de agua, de acarreo de agua, donde de verdad es muy complicado. Y también tenemos que reconocer que tenemos que acabar con la necesidad que se dio, pero que abrió un negocio, desde mi punto de vista, que no debe de permitirse sobre la compra de pipas, Eso. donde las elevan a precios que de verdad no son inadmisibles y que dañan severamente el bolsillo. Y, 2,000 pesos por pipa más o menos. y ¿no? Ya abusan, está más. y si bien les va, porque hay pipas que con la necesidad, ¿cuánto vale el líquido Es vital? un derecho al agua. No, o sea, no hay un precio, no tiene precio eso. A mí me da gusto que al final de la segunda legislatura hicimos una reforma constitucional para poner el tema de seguridad hídrica, para garantizar el camino a, no importa los esfuerzos que tengamos que hacer, todas las voluntades que tengamos que sumar, pero resolver el tema del agua. Yo veo positivamente la creación de la Secretaría del Agua. Veo que es un tema que, como bien lo dijiste, Juan, va a requerir de un presupuesto histórico que se tiene que destinar a nivel federal. Recordemos que existía el Fondo de Capitalidad, habrá que retomarlo. Yo creo que va a ser necesario una inversión y cuantiosa para poder resolver esto, porque han pateado el bote distintas gestiones y dependencias pasadas, y hoy creo que Clara quiere resolverlo, entonces vamos a ayudarla a resolverla, pero tiene que partir de un gran porcentaje del presupuesto. Veamos que en diciembre en el presupuesto de la Ciudad de México se ve incluido en el tema para resolverlo verdaderamente.
pues no, aquí no es de buenas intenciones, es de recursos suficientes. Así Lo vamos es. a ver. La voluntad, qué bueno que existe, falta también la viabilidad para que esta voluntad se cumpla. Luisa Gutiérrez Sureña, Yo nos no quedan estoy 2 de acuerdo minutitos, contigo, pero por favor. A ver, de entrada yo decir que los que más gastan el agua no somos las y los capitalinos. Es precisamente la red primaria y secundaria hídrica de esta ciudad, en la cual es un dato que todos conocemos ya, el 40% se nos va en fugas. Yo ahí sí tampoco coincido. Sí hay dinero. Ahí te va. A Si ver, ¿dónde? sumas todo lo que se le fue quitando durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en esta ciudad al sistema de aguas de la Ciudad de México, lograrías tener prácticamente el mismo presupuesto de un año entero del sistema de aguas. Con eso pudiste haber arreglado perfectamente toda la red hídrica primaria y secundaria de acuerdo a los estudios de la UNAM. Eso no es dicho por Acción Nacional, es dicho por la UNAM. Y ese dato es demoledor. ¿En qué estábamos gastando ese dinero? ¿Cuáles eran los únicos rubros que efectivamente se subían presupuesto tras presupuesto? Solamente los de promoción de la imagen pública de la jefa de gobierno, y eso está en el presupuesto de la Ciudad de México. O sea, ¿se desviaron? ¿Tú dices que se desviaron? No, O no sea, se que se desviaron, pudieron se haber quitaron utilizado. de ese rubro y se mandaron Habría a otro alcanzado, rubro. porque a mí Manuel Perló me dijo otra cosa, especialista urbanista. ¿Tú Estoy qué de opinas, acuerdo. diputada? Y además, Durante también los 6 años, la jefa de gobierno, Clara Brugada, ya dijo que va por el cambio de la red primaria y secundaria durante esta gestión. fantástico. A ver, Sí. y vuelvo a lo mismo. Ojalá ¿Se corrigió que el problema sí del agua exista. siendo Claudia Sheinbaum jefa de gobierno en No, cuanto claro a que fugas? no. ¿No se arreglaron por supuesto fugas? que no se arregló. Y eso es una realidad. O sea, a ver, que nada más que me digan efectivamente cuántas capitalinas y capitalinos teníamos una respuesta inmediata cuando presentábamos una queja respecto a las fugas. Esa es la primera parte. La segunda parte, aplaudo que se metan tecnologías hídricas a paliar el sistema, a paliar toda la crisis hídrica que existe en la ciudad, pero creo que lo primero que hay que hacer es entender que sí existe una crisis hídrica en la ciudad. No es esa que existe, Pero existe. eso nadie la ha hay negado. diputadas, no, sí hay Sí. diputadas y diputados de Morena que dicen que no existe. La diputada Valentina Batres es la primera en decir en tribuna que no existe esta crisis. y No, es lo un que invento de decimos Acción que no Nacional. existe es el día cero que ustedes tanto vendieron en campaña. Y ¿Conocen porque el día nos fueron cero? pateando el sí, lo El conocemos día cero perfecto. lo que implica es que una persona... Nos cae la El pausa, porcentaje de- se pone bueno el debate, continuará la próxima semana. Luisa, diputadas, muchísimas gracias a usted, gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan.